Jerusalén es la ciudad más sagrada del mundo, el lugar donde convergen cristianismo, judaísmo e islam. Pero bajo estas antiguas calles yacen misterios sobre el mayor temor de la humanidad, el Apocalipsis. Desde un santuario subterráneo nunca antes grabado, quienes no son musulmanes no pueden entrar aquí, hasta el lugar exacto desde el que un profeta ascendió al cielo, y los escritos de un culto apocalíptico secreto escondido en estas cuevas del desierto. ¿Crearon una guía para la guerra, para su gran guerra? Desde las primeras imágenes de un sorprendente descubrimiento, una ciudad subterránea secreta, el último bastión de los templarios. Si estuviésemos sitiados, esta sería una operación militar. Hasta los largos túneles enterrados bajo esta remota colina, el lugar donde la Biblia predice la batalla final entre el bien y el mal, el Apocalipsis. Iremos retirando las capas del tiempo en ciudades bajo tierra, Jerusalén, Apocalipsis en el subsuelo. Ciudades bajo tierra. La creencia en el Apocalipsis se remonta miles de años y se extiende por todo el planeta. Desde la antigua Mesopotamia, profetas y predicadores han advertido de un final violento y sensacional, el mundo natural destruyendo la tierra y la humanidad. Pero para muchos solo son advertencias, augurios del último día y la batalla final. Muchos creen que la agitación actual en Oriente Próximo, el conflicto armado entre Oriente y Occidente por el control de Jerusalén, es la batalla final predicha en las antiguas profecías. Y catástrofes recientes como el tsunami en Indonesia, grandes terremotos y el clima extremo en todo el planeta se consideran signos apocalípticos. Para miles de millones de personas en todo el mundo, Jerusalén es el lugar del Apocalipsis, la puerta al cielo y al infierno. Su nombre significa lugar de paz, pero seguramente sea la ciudad más sangrienta que el mundo ha conocido. En sus 4000 años de historia, ha sido destruida y reconstruida 17 veces y gobernada por al menos 25 pueblos diferentes. Cada uno de ellos se consideraba con derecho exclusivo a reclamarla. Incluso hoy hay policías armados en cada esquina. Las tensiones no han desaparecido. Y muchos creen que estamos más cerca que nunca del fin de los días. Pero en una ciudad tan vieja y turbulenta como Jerusalén, los mejores indicios del día del juicio final solo se pueden encontrar en un sitio, bajo tierra. En el centro de Jerusalén hay un lugar que representa el final de los días más que ningún otro. Y para comprender el Apocalipsis tenemos que visitar el que podría ser el lugar más disputado del mundo. Esta plataforma de piedra de 18 hectáreas se encuentra en el centro de Jerusalén y es la clave del Apocalipsis. Se llama el Monte del Templo, o en árabe, Al-Haram Sharif. Uno de los motivos por el que es tan importante para miles de millones de personas en todo el planeta es una roca. Se encuentra dentro de este edificio tan hermoso y bien protegido. Desde aquí, según los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo. Y para judíos y cristianos, es el lugar exacto en el que Abraham pasó su última prueba de fe en Dios. Así que para las tres religiones, esta es la zona cero. Filósofos judíos creen que esta roca sujeta al mundo, que fue creado a partir de ella. Si se moviera, sería el caos. La cúpula de la roca es el edificio islámico más antiguo del mundo. Data del 691. Pero según la leyenda, el gran templo judío se alzaba en este mismo lugar. La disputa sobre quién tiene derecho a reclamarla sigue siendo la fuente de un conflictivo debate. Actualmente está bajo la autoridad del Consejo Supremo Musulmán, pero hemos conseguido el rarísimo permiso de acceder al interior. De hecho, somos uno de los pocos equipos de televisión no musulmanes que han podido entrar. Miren esto. Esta es la roca. Por ella se construyó la cúpula, el lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo. Bajo esta roca sagrada hay una cueva natural donde muchos musulmanes creen que esperan todas las almas la llegada del día del juicio final.
Los no musulmanes no pueden bajar. Esta es una oportunidad única de acceder bajo la roca. Esta es la cueva del profeta Mahoma, uno de los lugares más sagrados del Islam. Según la tradición judía, la roca de arriba fue la primera parte de la tierra que creó Dios, y la cueva de abajo fue llamada el Pozo de las Almas. Pero esta cueva también tiene un lado oscuro. Se dice que si las aguas del caos que corren por debajo se desbordaran, el mundo sería destruido. De hecho, se dice que el agua que provocó el diluvio universal y obligó a Noé a construir su arca procedía de aquí. Es un lugar sagrado muy especial. Miren este sitio. Parece el subterráneo supremo, ¿no? Pero este es solo el comienzo de la historia. Este lugar era tan sagrado para los judíos que muchos creen que el rey Salomón construyó aquí su fabuloso templo. Fue tan avanzado e impresionante que llegó a representar el reino de Dios en la tierra. Construido hace 3000 años, el templo de Salomón era la joya del pueblo judío. Para ellos era el palacio de Dios en la tierra. Con 27 metros de ancho y 54 de largo, ocupaba 150 metros cuadrados y se alzaba en el mismo sitio en el que hoy se encuentra la cúpula de la roca. El rey Salomón construyó su templo para que durara hasta el fin del tiempo, de modo que pudiese albergar el mayor tesoro del mundo, el Arca de la Alianza. Una caja sagrada que supuestamente contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Así que estos impresionantes muros tenían que ser de la piedra más fuerte que pudieran encontrar. Cuenta la leyenda que el lugar al que me dirijo fue la cantera que utilizó el rey Salomón para construir su gran templo. Voy a reunirme con un hombre que ha pasado toda su vida investigando la historia secreta de Jerusalén. Mi guía, Mois Maos. Vamos. Va a llevarme bajo las calles de Jerusalén. Miren esto. Es asombroso. Es enorme. Sí, tiene 9000 metros cuadrados. Es la cueva artificial más grande del país. Desde las calles del bullicioso Jerusalén se accede a esta gigantesca cueva en medio de la ciudad. ¿A qué profundidad estamos? A 40 o 50 metros. ¿A 50 metros de profundidad? Sí, unos 50 metros por debajo. En su punto más profundo, la cantera está a 300 metros bajo la calle. Es una enorme red de túneles y cuevas que serpentean bajo Jerusalén, bajo sus tiendas, sus casas y sus bulliciosas calles. El hecho de que la ciudad moderna no se haya hundido en esta caverna es un testimonio de la fuerza de la roca, algo con lo que contaban los antiguos ingenieros judíos cuando construyeron su templo a Dios. Hace 3000 años, las grandes piedras extraídas de aquí bien pudieron ser transportadas al exterior para la construcción del templo de Salomón. Se pueden ver. Se ven las marcas de hachas. Exacto. Es impresionante. Estamos viendo que los bloques de piedra para construir los templos salieron de aquí. Sí. Se dice que hasta 70.000 hombres trabajaron duramente para extraer miles de toneladas de piedra de esta cantera y construir los cimientos del templo de Salomón. Pero en el 586 a.C., casi 4 siglos después de su construcción, el templo fue destruido cuando los babilonios saquearon la ciudad. Sedequías, rey de Judea entonces, intentó escapar por los túneles de esta cantera bajo Jerusalén. Creían que de algún modo podrían encontrar un túnel que lo llevara hasta Jericó. Pero Sedequías no pudo escapar. Fue atrapado por los babilonios. Lo torturaron y mataron a sus 2 hijos en su presencia, y luego le arrancaron los ojos y quedó ciego. Al final de la batalla, los babilonios humillaron y mataron al rey de Judea. Saquearon la ciudad, masacraron a 100.000 personas y esclavizaron al resto llevándolas a Babilonia. Lo peor de todo es que arrasaron el templo hasta los cimientos. Para la gente de Jerusalén, este fue el primer apocalipsis. La destrucción de todo lo que valoraba el pueblo judío fue el primer atisbo del apocalipsis.
Sí. de las cosas que podían terminar. Las profecías apocalípticas hablan de una guerra futura entre la luz y la oscuridad. El Armagedón, sea lo que sea, marcará la diferencia en el futuro. Y nos encontramos donde nació ese pensamiento. Exacto. Impresionante. A las afueras de Jerusalén, el mundo parece desaparecer en kilómetros y kilómetros de desierto. Es un terreno bastante agreste, muy caluroso y árido hasta donde alcanza la vista. Aquí es donde la Biblia dice que Jesús rechazó la tentación del demonio y parece el fin de la tierra. Y para algunos fue el fin del mundo. De hecho, algunas de las primeras pistas que tenemos sobre el Apocalipsis fueron enterradas en esas colinas. Los escritos secretos de una antigua secta apocalíptica que originó el descubrimiento arqueológico más importante de nuestro tiempo, los manuscritos del Mar Muerto. A menos de una hora en coche desde Jerusalén, el Mar Muerto se extiende entre Israel y el Reino de Jordania. A unos 400 metros bajo el nivel del mar, sus orillas son el punto más bajo de la tierra. 500 años después de que los judíos sufrieran su primer hecho apocalíptico con la destrucción del Templo de Salomón, una secta puritana, conocida como los esenios, se adentró en este entorno árido para formar una nueva civilización y prepararse para la batalla final contra las fuerzas del mal. Sus manuscritos perdidos son los documentos bíblicos más antiguos conocidos y revelan algunas de las descripciones más aterradoras sobre el Apocalipsis, predicciones y profecías que vaticinaban su propia muerte. Muchos de los manuscritos del Mar Muerto eran copias de antiguos textos judíos, como la copia más antigua de los 10 mandamientos. Pero los esenios estaban rodeados por dos grandes imperios, los partos y los romanos. La amenaza constante de guerra se refleja especialmente en dos siniestros manuscritos. El libro de los gigantes habla de un grupo de demonios que fueron liberados en la Tierra, generando una raza de gigantes que aterran a la humanidad. Y el manuscrito de la guerra describe la batalla final, una que vivirían los esenios y llevaría al fin de su mundo. Pero no eran solo versos crípticos. El manuscrito de la guerra era un manual de campo para el Apocalipsis, la historia de una guerra escrita muchos años antes de que se librara. Este es Abner Goren, un arqueólogo israelí que va a mostrarnos dónde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, al final de esta carretera. Abner, ¿por qué eligieron los esenios esta parte del mundo? Porque cumplía algunos de los requisitos que buscaban. Uno de ellos era que estaba apartado de la sociedad y era una región yerma. El desierto siempre representa la pureza. Es un lugar en el que se puede ver la naturaleza tal como fue creada por Dios al principio. Los esenios eran radicales. Creían que su estricta visión del judaísmo era la más pura. Incluso pensaban que los judíos de Jerusalén habían sido corrompidos espiritualmente por las costumbres decadentes del Imperio Romano, que gobernaba la región con puño de hierro. En el siglo I, los esenios se trasladaron a esta zona y construyeron una ciudad fortificada llamada Qumran. Aquí lucharían contra los supuestos poderes del mal y se alzarían con la victoria en la batalla final, el Apocalipsis. Aislados en su baluarte, los esenios escribieron unos 900 rollos en pergaminos a lo largo de 200 años. El secreto, la lejanía y el aire seco del desierto ayudaron a conservarlos durante 2000 años, y cuando se descubrieron, reescribieron la historia. Ten cuidado, esto es muy estrecho y resbaladizo. Si uno se resbala, podría caer más de 300 metros. Cuidado, cuidado. Vaya, esto es muy frágil. Todo esto parece estar a punto de derrumbarse. Y esa es la cueva donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Asombroso. Debemos ser muy cuidadosos al acercarnos a la cueva. No se permite el acceso a mucha gente porque intentan conservarla. Me gustaría que entendieran que esto es un verdadero privilegio. Miren qué frágiles son las cuevas. Se están derrumbando. Un día no muy lejano dejarán de existir. Somos una de las últimas generaciones que podrán explorarlas.
¿Fue aquí donde hallaron los manuscritos? Sí, no todos, pero muchos. ¿Cuántas cuevas hay? 11 cuevas que contenían manuscritos. ¿Y todo esto lo hicieron los esenios? Fue hecho por los esenios como sitio donde pasaban la noche. Así que esta era su residencia. Sí, pero solo la utilizaban durante la noche. Vale. Actualmente las cuevas están abiertas a la ladera de la montaña, pero en el siglo I eran muy diferentes. Hace 2000 años estos cañones y barrancos fueron excavados por los esenios formando una red de caminos y cuevas. El lugar perfecto para esperar la inminente batalla y ocultar sus manuscritos sagrados. En los últimos 2000 años, las cuevas y los caminos se han erosionado, lo que los hace peligrosos y de difícil acceso. Muchas de estas cuevas están o estaban conectadas en un punto. Miren esto. Este pequeño saliente se extiende hasta un antiguo pasadizo, ahora derrumbado. Es realmente... Como preparativo del inevitable apocalipsis, esta comunidad pacífica estudió un texto inusualmente violento, el manuscrito de la guerra. Describe la batalla final contra los hijos de la oscuridad. La guerra duraría más de 35 años y la librarían casi una docena de tribus y todos los imperios poderosos del mundo de entonces. Incluso explica los preparativos, desde sacrificios rituales hasta formaciones de combate y tácticas. ¿Crearon una guía para la guerra? ¿Para su gran guerra? Cómo organizar un ejército, cómo luchar, armaduras y cosas así. Literalmente detalla el número de regimientos para la creación de un ejército. Todo ello fue escrito, almacenado y encontrado en una de estas cuevas. ¿Sí? En el 68 después de Cristo, tras siglos de preparativos, los esenios libraron la batalla vaticinada en los manuscritos. Por toda Judea, los judíos se rebelaban contra el opresor gobierno romano, y los esenios se unieron a la lucha cuando un inmenso ejército romano atacó Qumran. El apocalipsis estaba cerca, pero antes de luchar hasta la muerte, hicieron algo que cambió el mundo para siempre. Cuando los romanos se acercaban con la intención de arrasar el lugar, ocultaron su más preciado tesoro, los manuscritos. La mayoría fueron ocultados en unas vasijas hechas especialmente para guardarlos. Durante casi 2000 años, los manuscritos permanecieron ocultos en estas cuevas olvidados por el mundo. Hasta un día de 1947, cuando un joven pastor beduino se encontró con las cuevas e hizo el mayor descubrimiento de nuestra época. En cuanto los expertos comenzaron a investigar, aparecieron más manuscritos en las cuevas cercanas. Aquí es. Vale. Esta es otra cueva grande donde se descubrieron unos 31 manuscritos. ¿En serio? Se puede ver dónde iniciaron la excavación de esta cueva. Probablemente fue aquí donde encontraron los manuscritos enterrados. Y sigue hasta el fondo. Imaginen a los esenios siendo atacados. Inmediatamente trajeron los manuscritos a estas cámaras y los ocultaron con la esperanza de poder volver a recogerlos más tarde. Pero nunca lo hicieron. Perdieron la batalla, fueron aniquilados por los romanos. Y como resultado, los manuscritos permanecieron ocultos durante 2000 años. Los esenios murieron, pero sus manuscritos sobrevivieron enterrados en estas cuevas. Y con ellos, su visión del apocalipsis. Me encuentro a unas 3 horas al norte de Jerusalén, en una de las ciudades más antiguas del mundo, Acre. Lo que la hace única es que fue construida hacia arriba, no hacia afuera. Debajo de este mercado y de toda la ciudad hay un mundo subterráneo excavado hace unos 1000 años. Fue escenario de baños de sangre y terribles matanzas. La primera línea de una demoledora guerra santa. Los arqueólogos dicen que se ha excavado menos del 10% de estas cavernas. Pero lo que han encontrado podría ser la clave del secreto de los caballeros templarios, los grandes cruzados y la explicación de por qué este mundo antiguo fue llevado al borde de la destrucción.
En el siglo XI, los caballeros cristianos de toda Europa juraron aniquilar a los musulmanes que consideraban infieles y expulsarlos de la ciudad santa de Jerusalén. Para ambos bandos, esta no era una guerra de conquista, sino una guerra santa. Una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Para los caballeros, el bien era el cristianismo y el mal, los musulmanes infieles. El Papa empleó la retórica apocalíptica para alentar a caballeros de toda Europa a luchar y combatir al enemigo musulmán, la mayor amenaza para la cristiandad. Pero controlar Jerusalén suponía conquistar su puerta de entrada, Acre. En 1104 los caballeros cristianos por fin consiguieron conquistarla, arrasando Tierra Santa y masacrando a decenas de miles de musulmanes, judíos y no creyentes a su paso. Todo en un intento de asegurar Jerusalén para el día del juicio final, el Apocalipsis. La ciudad fue dividida en secciones, cada una controlada por caballeros de órdenes diferentes. Los teutónicos en el este, los hospitalarios al norte y la más poderosa de todas, la Orden del Temple o Caballeros Templarios en el sur, desde donde protegían y controlaban el acceso al puerto. Quedé con el arqueólogo jefe de Acre, Eliezer Stern. ¿Esta es la ciudad bajo la ciudad? Exacto, esta es la ciudad cruzada, de los siglos XII y XIII, y nos encontramos en la ciudad otomana que se construyó en los últimos 200 años. Acre prosperó bajo los cruzados durante casi 200 años, pero eso no duraría. El cristianismo y el islam no tardarían en volver a enfrentarse, y la ciudad cruzada se perdería para siempre hasta ahora. Vaya. Este es el comedor de los cruzados, la orden militar. Aquí vivían unas 500 personas. Hace 900 años este salón habría estado lleno de cruzados con un objetivo en mente: arrebatar Jerusalén a los infieles. Pocos habrían imaginado el baño de sangre que estaba a punto de tener lugar. Una batalla en la que el Islam triunfó sobre el cristianismo, enterrando a los cruzados y finalmente a su más preciada fortaleza a 12 metros bajo el suelo. Todo sucedió a comienzos del siglo XIV, cuando los guerreros esclavos de Egipto, los mamelucos, invadieron por sorpresa Tierra Santa en venganza. Tras una larga batalla mataron hasta el último caballero que encontraron en la ciudad y la destruyeron para asegurarse de que no regresara ninguno. Funcionó. Los cruzados desaparecieron de Tierra Santa para siempre. 2 siglos después se levantó la ciudad que vemos hoy. Los turcos otomanos llegaron a la ciudad y construyeron directamente sobre las ruinas. Ese es el nivel de la calle. Encontraron esta sala de los caballeros totalmente enterrada. Retiraron todos los escombros y encontraron lo que vemos aquí. Los arcos, estos enormes pilares. Todo estaba intacto. Es impresionante que esta sala haya durado tanto tiempo, y el hecho de que esté vacía es algo que los poderosos cruzados nunca habrían imaginado. Este comedor fue utilizado por la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Originalmente la Orden proporcionaba atención médica a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Pero a medida que se intensificó la batalla por Tierra Santa, tomaron las armas y se unieron a la lucha. La fortaleza se extiende casi 8 kilómetros y serpentea bajo la ciudad actual. Va mucho más allá, por los 2 lados. Desde alcantarillas y letrinas hasta salas de reuniones templarias ocultas. Miren eso, miren este sitio, es increíble. Y túneles militares secretos. Si estuviésemos sitiados, esta sería una operación militar y habría un gran movimiento de suministros y soldados por todas partes. Todo se conserva perfectamente soportando a la ciudad moderna de la superficie. Estamos a unos 13 metros bajo la calle actual y a unos 4 metros bajo la fortaleza de los cruzados. Esto es lo que sostiene todo. Hemos entrado en la zona hospitalaria y recorrido las salas de reuniones y las dependencias hasta aquí, uno de los túneles más estratégicos de todo el complejo. ¿Para qué se utilizaba este túnel?
Es un pasadizo secreto, un túnel estratégico que conecta el barrio templario con el puerto. Los templarios fueron conocidos como los protectores del mundo cristiano, una orden militar secreta que mataba en el nombre de Cristo. Los primeros monjes guerreros del mundo occidental. Y yo estaba en su centro neurálgico, ahora enterrado. Sobre nosotros se puede ver una sala de la Orden Templaria. Esto es el subsuelo de la ciudad otomana. De acuerdo. Estos son los restos de la ciudad cruzada. Y este, el subsuelo de la ciudad cruzada. Así que estamos a 3 niveles de profundidad. Exacto. Vale, ya entiendo. ¿Por qué construyeron este túnel? ¿Para qué lo usaban? Los templarios fueron los primeros banqueros de Europa. Solían recoger mucho dinero de los peregrinos que venían a Tierra Santa y no era seguro moverlo a la vista de todos en el siglo XIII. Así que guardaban el dinero de los peregrinos para mantenerlo a salvo. Sí. Pero también tenía un valor estratégico, ¿verdad? Por supuesto, eran caballeros. Era una orden militar. Si querían mover a sus hombres, sus tropas, sus caballos, sus armas, lo que fuera, necesitaban un pasadizo privado. Eso significaba que todo pasaba por aquí. En estos túneles secretos, los caballeros templarios, además de otras órdenes de caballeros cristianos, lucharon para proteger Tierra Santa en los constantes ataques. Después de todo, si Acre caía en manos de los musulmanes, perderían el reino de Dios. Y eso es exactamente lo que sucedió en el siglo XIV, cuando atacó el poderoso ejército de mamelucos. Actualmente los arqueólogos solo han descubierto un 10% de esta ciudad cristiana enterrada. Y nadie sabe qué pistas hay por descubrir sobre la misteriosa orden templaria. De hecho, mientras estábamos grabando, Eliezer nos avisó de un nuevo descubrimiento al otro lado de la calle. Por primera vez en televisión, vamos a ver un acceso recién descubierto al nivel cruzado de Acre. Aquí está. Este edificio ha sido adquirido por un constructor. Siempre que sucede algo así, los arqueólogos de Acre tienen que comprobar si hay algo debajo. Y por supuesto, siempre hay algo debajo en esta ciudad. Para averiguarlo, vamos a bajar. Este sitio acaba de ser descubierto. Eliezer cree que esta estructura formaba parte del enorme complejo cruzado. ¿Podría tratarse de una sala de reuniones de los legendarios caballeros templarios? Estamos en el nivel otomano. Vale. Y hemos encontrado una pequeña abertura por la que vamos a bajar Miren esto. al nivel cruzado. Es genial. Como puedes ver, está lleno de tierra, Sí. de escombros. ¿Podemos bajar? Ten cuidado. Genial. Con cuidado. Vale. Hay muchos escombros. Vaya. Este sitio se había perdido y ha permanecido casi 900 años sellado. Es un hallazgo importante y aquí empieza la caza del tesoro. Estamos a 3 metros sobre el nivel del suelo de esta sala y solo podemos ver la parte superior de la entrada. Miren esto. Voy a averiguar si puedo ver algo. La estructura bajo esta pequeña abertura fue abandonada hace casi 1000 años, y esas piedras eran lo único que nos impedía entrar en una cápsula del tiempo de uno de los momentos más sangrientos de la historia. Hay otra habitación ahí detrás. ¿Hay otra habitación? Vale, vamos a ponernos serios. ¿Te sientes como Indiana Jones? Exacto. Vale. Pero no podemos ir más allá, porque podría haber un derrumbamiento. No puedo meterme ahí. No, es muy peligroso. Mover una piedra podría provocar un derrumbamiento de la ciudad de la superficie sobre la inferior. Eliezer y las autoridades no nos permitieron seguir adelante en este lugar recién descubierto hasta que lo hayan asegurado contra derrumbamientos. Pero esta breve visión del pasado, uno de los incontables secretos de Acre, sigue enterrado en su mundo subterráneo. Estamos a unos 3,5 metros de profundidad, y ahí hay otra habitación. Lo mismo sucede en toda la ciudad. Un pasadizo de 1000 años de antigüedad justo ahí. Salas como esta son la única esperanza de desentrañar los misterios del apocalipsis que tuvo lugar aquí, cuando el Islam puso fin al gobierno cristiano en Tierra Santa, enterrándolo para siempre.
Cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia, quisieron un mundo mejor. Pero pocos siglos antes de Cristo, Roma sometió toda esta zona. Así que la idea de un Mesías, un Salvador, alguien que pudiera salvar su mundo, empezó a cobrar vida, llegando a alcanzar el paroxismo con varias sectas radicales apocalípticas. Predicadores como Juan el Bautista comenzaron a anunciar la urgencia de limpiar el alma y purificar el espíritu, como preparación para el gran día, porque estaba convencido de que el final de todo estaba a la vuelta de la esquina. Quedé con el arqueólogo Shimon Gibson en la iglesia de San Juan el Bautista, en la ciudad de Ein Karen, lugar de nacimiento del legendario predicador. En marzo de 2000, Shimon descubrió una cueva que cree que pudo ser utilizada para los ritos bautismales de Juan. El predicador fue contemporáneo y posiblemente pariente de Jesús. Podría ser uno de los pocos elementos dejado atrás por una figura clave del Nuevo Testamento y uno de los descubrimientos más importantes de nuestro tiempo. Pero los hallazgos de Shimon son muy polémicos y debatidos por los expertos. Shimon cree que importantes indicios prueban que esta cueva guarda un secreto de los rituales de bautismo del famoso predicador y del día del juicio final. Vaya, esto es impresionante. ¿Y tú lo descubriste? Sí. Y lo excavé. Debió ser increíble. Cuando descubrí la cueva, no podías estar de pie. Había que arrastrarse hasta ahí. Ya veo. Y había mucha altura. Shimon descubrió este lugar cuando un habitante de la zona encontró un túnel bajo la colina. Shimon investigó el lugar y poco después empezó a sospechar que podría tratarse de la cueva de Juan el Bautista. Por entonces estaba llena de escombros hasta el techo. Pero ¿cómo pudo desaparecer durante siglos la cueva de un hombre tan venerado? Un hombre que incluso hoy musulmanes y cristianos consideran un profeta. La cueva se remonta al 800 a.C., cuando la colina fue excavada para acceder a un manantial que había debajo. Durante siglos, este fue utilizado por los judíos para el mikvah o baño ritual. En algún momento del siglo XI, la cueva fue abandonada. Con el paso de los años, las tormentas inundaron la cueva llenándola de sedimentos. Hasta el año 2000, cuando Shimon y su equipo desenterraron misteriosas pistas de los rituales llevados a cabo por el predicador judío. Muchos creen que esto es un simple corte oval en la superficie de la roca. Pero cuando uno se quita el zapato, ve que el pie derecho encaja perfectamente. Cuando traigo aquí a los escépticos y les hago que se quiten el zapato para poner el pie ahí, se convencen al momento. Vamos a ver. ¿Qué número calzas? Un 42, perfecto para este agujero. El hueco del 42 es ideal para el tipo de ceremonia bautismal que llevaba a cabo Juan el Bautista. Los judíos utilizaron esta cueva para sus baños rituales durante siglos, pero Juan el Bautista no limpiaba los cuerpos para la oración. Shimon sostiene que utilizaba esta cueva para limpiar las almas para el juicio final. El predicador al que llamaban Juan el Bautista nació aproximadamente en la misma época que Jesús, pero empezó a difundir su mensaje mucho antes de que la gente conociera a Jesús. Llamó la atención condenando la hipocresía de la élite judía, especialmente de su poderoso gobernante, el rey Herodes. Bautizaba a la gente en el río Jordán y anunciaba la inminente llegada del Mesías. Deja que te muestre lo que hacían. Venían hasta aquí y se agachaban. Luego utilizaban la jarra para echarse aceite sobre el pie. Eso daba a entender que uno había sido sometido al proceso del bautismo y que estaba preparado ritualmente. Así que puede que estés poniendo el pie en el mismo sitio que Juan el Bautista. Increíble. Otros indicios en la pared opuesta han llevado a Shimon a deducir esta polémica teoría. La cueva está cerca del lugar de nacimiento de Juan Bautista, y cuando Shimon descubrió el pozo bautismal, también encontró una serie de dibujos y símbolos crípticos primitivos, posiblemente relacionados con el predicador. Sube. Está algo resbaladizo, pero... ¿Es seguro? ¿Puedo pisar aquí? Sí. Vale.
Así puedo ver la figura completa. Este de aquí es Juan el Bautista. Sí, lo más importante es que viste esta prenda de piel. Por los evangelios sabemos que siempre llevaba una prenda de piel de camello. En la pared de enfrente hay varios símbolos crípticos más asociados con Juan el Bautista, incluido su bastón característico y 3 cruces cristianas que han sido talladas con el tiempo. Simón cree que 1000 años después de la muerte de Juan, los primeros cristianos y monjes vinieron a honrarlo, dejando atrás estas antiguas pintadas. Si esto es de la época de Juan el Bautista, ¿también es de la de Jesús? ¿Cabe la posibilidad de que él también estuviera aquí? En los evangelios se menciona que Jesús va a presenciar los ritos del bautismo. ¿Por qué no en una cueva relacionada con esos rituales tal como los practicaba Juan el Bautista? Quizá algún día se encuentre alguna prueba. Según los evangelios, Juan Bautista bautizó a Jesús e inmediatamente lo reconoció como el esperado Hijo de Dios. Juan estaba seguro de que había llegado el nacimiento de un nuevo mundo. La idea era bautizarse para prepararse ante la llegada de Elías o del Mesías, Entiendo. que precedería al fin de los tiempos. Pero poco después del bautizo de Jesús, Juan fue encarcelado por censurar a Herodes. Meses más tarde, fue decapitado en público. Juan el Bautista no viviría para ver cumplida su profecía sobre la llegada del Mesías. La palabra Armagedón hace que la gente piense en fuego, azufre, terremotos e inundaciones. La destrucción total de la tierra como la conocemos. El lugar en que Jesucristo y Satanás se enfrentan en la batalla final entre el bien y el mal. Pero no se trata de una visión descabellada. Ese lugar existe y se llama Megiddo. Situado a 21 metros al noroeste de Jerusalén, dominando el valle de Esdraelón, el Megiddo actual apenas guarda semejanza con la gran ciudad-estado que fue. Pero enterrada bajo esta colina hay 26 niveles de antiguas ciudades, resultado de 4000 años de desastres naturales y sangrientas batallas que inspiraron a un cristiano desterrado a escribir una terrible predicción del fin del mundo: el Apocalipsis. Hola, Steve. Steve Langford es un guía local que ha reunido las pruebas del violento pasado del Megiddo y su fatídica relación con el Apocalipsis. Hace casi 4000 años, Megiddo era una gran ciudad cananea que controlaba una importante ruta comercial entre Egipto y Mesopotamia. Debido a su gran importante situación estratégica, Megiddo fue sitiada constantemente desde hace 4000 años hasta que fue misteriosamente abandonada en el siglo IV a.C. Hace 3500 años se libró una de las más grandes batallas entre los egipcios y los cananeos. Un antiguo manuscrito egipcio que la describe es el primer texto de la historia sobre una batalla. El faraón Tutmosis III, en la primera batalla de la historia de la que existe documentación, en el 1468 a.C., afirma que la toma de Megiddo vale por la toma de 1000 ciudades. El problema de Megiddo era que el manantial que la abastecía no estaba intramuros, sino en las afueras. Entiendo. Si eran sitiados y el enemigo accedía al manantial, tenían problemas. Claro. Desde la primera batalla documentada de la historia hace 4000 años hasta el Apocalipsis, el agua siempre ha sido y será clave para la supervivencia de una ciudad. El manantial que abastecía a Megiddo estaba alejado, por lo que si era sitiada, no tardarían en quedarse sin agua. En el siglo IX a.C. dieron con una solución: el túnel de agua de Megiddo, un logro asombroso construido con sencillas herramientas de hierro. Así que esto que vemos es la excavación original. Exacto. Este es el pozo que excavaron en el lecho de roca. Miren eso. Originalmente había una escalera de caracol donde estamos. Así que excavaron esto con herramientas de mano. Era lo que tenían, pero estaban decididos y debían conseguirlo. La necesidad es la madre de la invención.
Desde este pozo vertical de 32 metros de profundidad se excavó un túnel horizontal a través de la roca que pasaba bajo la muralla de la ciudad directamente hasta el manantial. En el siglo IX a.C., tras incontables ataques y asedios, Megido se había asegurado un abastecimiento subterráneo de agua. La ciudad estaba lista para la batalla final. Así que durante miles de años, mucha gente vino a atacar la ciudad. Sí, forma parte de su historia. Y la relación entre la palabra Megido y Armagedón es evidente. Har significa montaña, Magedón hace referencia a Megido. Quiere decir la montaña de Megido. De hecho, Megido es mencionado específicamente en el libro del Apocalipsis como el lugar del Armagedón o fin del mundo. En el capítulo 16 del libro de las Revelaciones dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos como ranas, que van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ese será el sitio donde tendrá lugar la batalla entre el bien y el mal. Pero ¿por qué Megido? Por su larga historia de guerras, el nombre Megido era sinónimo de conflicto armado, como hoy lo son Normandía o Iwo Jima. Puede que también estuviera relacionado con una invasión del siglo VII de nuestra era, cuando los ejércitos romanos se congregaron en Megido antes de saquear Jerusalén. Pero también existen pruebas de que Juan el Evangelista, autor del libro del Apocalipsis, no profetizaba una antigua batalla. En 9:16 dice que un ejército de 200 millones de hombres se reuniría en esa misma colina. A medida que crece la población mundial, cada vez es más posible que una coalición de países forme un ejército de ese tamaño, un número impensable hace solo 100 años. Durante milenios, Jerusalén ha sido el centro de los conflictos más violentos del mundo. Y bajo Tierra Santa, nuevos misterios sobre el día del juicio esperan a ser descubiertos. Pero la coexistencia de Oriente y Occidente pende ahora de un hilo. Puede que los desastres naturales que han azotado recientemente al planeta sean interpretados como signos del inminente juicio final. Muchos esperan ansiosos el día del que tanto se ha escrito y tanto se ha temido desde los albores de la civilización, el Apocalipsis.